Eh, entonces, refrescando, como decíamos, un poco las ideas de ayer, habíamos conversado sobre la integración centroamericana, una trayectoria. Básicamente, no hay una periodización histórica, ¿verdad? Es decir, los que hablamos de esta trayectoria, esa línea de tiempo de la integración centroamericana, no necesariamente somos historiadores, ¿verdad? Entonces no hemos hecho una periodización de la misma, pero claramente se puede distinguir pues una integración política. Bueno, la integración que comienza con el SUCA e INCAP, ¿verdad? En los años finales de los años 40. Luego la integración con la ODECA, ¿verdad? En el 52, y la integración económica en el 60, ¿verdad? En 1960-61 con el Tratado de Integración Económica. Entonces ahí hay un periodo de, solo recordando, ¿verdad? Un periodo de integración económica, tanto más que, ¿se recuerdan que les decíamos, ¿verdad? Que los ministros de la integración eran los ministros de Economía? Y a nivel de los ministerios de Relaciones Exteriores, la ODECA. Pero la ODECA fue deteriorándose, ¿verdad? Cuando llega a 1969 con la guerra, la llamada guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, la ODECA colapsa en el 72. Entonces tenemos 20 años de ODECA, ¿verdad? O sea, del 52 al 72, 20 años. Colapsa ODECA. Pasan 20 años, entonces entra el proceso de Esquipulas, que sí es un jalón importante en la integración. Es un jalón fundamental, digamos, a partir de la crisis de los años 80, ¿verdad? Que los conflictos internos, los conflictos entre países también centroamericanos, donde incluso es interesante esos años 80, examinar qué pasó con la institucionalidad regional, porque esta no colapsó, o sea, colapsó la ODECA, ¿se dan cuenta? Es interesante, pero el resto de la institucionalidad económica, digamos, no colapsa, ¿verdad? Incluso en alguna medida se mantiene y en algunos casos tal vez hasta se fortalece, ¿verdad? Y entonces hay una creatividad ahí de la institucionalidad regional para sobrevivir pese a una crisis profundamente política en la región centroamericana, ¿verdad? Entonces se inicia el proceso de Esquipulas, que sucede a los esfuerzos del grupo de Contadora, ¿verdad? Que ustedes recordarán a principios de los 80, y de esa manera entramos a los 90. En el 91 se aprueba el protocolo de Tegucigalpa, el protocolo que recoge, que es, digamos, la síntesis de ese proceso de Esquipulas para la regionalidad, y crea pues el sistema de la integración. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en ODECA, ¿verdad? Se crea en el 52, colapsa en el 72. Pasan 20 años sin ODECA, pero sí con integración económica, ¿verdad? O sea, no se llamaba subsistema. Eso hasta la entrada en funcionamiento del protocolo de Tegucigalpa, que crea el sistema, y entonces la SIECA pasa a ser un subsistema del SICA, ¿verdad? Pero, mientras tanto, pasan 20, del 72 al 93, ¿verdad? 20 años, otro periodo de 20 años. Digo, porque en el 91 se ratifica, se signa el protocolo, pero entra en funcionamiento hasta el 93. ¿verdad? Ustedes saben que también hay un proceso de ratificación de los tratados por medio de los congresos o los organismos legislativos, y de esa manera pues tarda un poco de 2 años más o menos para que entre en funcionamiento, en vigencia, el protocolo de Tegucigalpa, y se instala el SICA el 1 de febrero del 93.
Entonces, les decíamos también que el SICA se crea por un protocolo. O sea, el protocolo de Tegucigalpa es un protocolo al Tratado de la ODECA del 52, ¿verdad? 51-52. Es un protocolo. ¿Qué quiere decir? Que la ODECA, que colapsa en el 72 y se queda muerta en el 91, el protocolo de Tegucigalpa al Tratado de la ODECA es como una suerte de resucitar a la ODECA, ¿verdad? O sea, de hecho se resucita. A la ODECA, que ya estaba muerta, se le meten por ahí algunos tubos, sueros, qué sé yo, ¿verdad? Para hacer la metáfora, ¿no? Y entonces resucita, pero ya no resucita como ODECA, ¿verdad? Resucita como SICA, pero con una nueva visión, con todo nuevo, ¿verdad? O sea, la ODECA, es decir, al comparar la ODECA con el SICA, pues hay una diferencia, ¿verdad? Fundamental en cuanto al planteamiento institucional, ¿cierto? Y a partir de 93, pues entonces también se renova en el 95 por el Protocolo de Guatemala la integración económica. En el 94, 95, si mal no recuerdo, también se fortalece un subsistema ambiental con la ALIDES, ¿verdad? La Alianza para el Desarrollo Sostenible, en el volcán de... Se firma en un volcán de Nicaragua, ¿verdad? Me voy a acordar del nombre, en mi memoria. Después de que me aprendí 150, 180 siglas, entonces a veces me falla, ¿verdad? Pero entonces ahí hay un lanzamiento de la ALIDES, ¿verdad? La Alianza para el Desarrollo Sostenible, que también es muy interesante, ¿verdad? Plantea cosas novedosas a nivel mundial, a nivel global, con respecto a los temas ambientales, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En el 96, 97 ya viene las primeras reformas a la institucionalidad, y hasta el día de hoy, pues que, también en el 95, 96, el Tratado de Integración Social que crea el subsistema, es decir, le da forma al subsistema social, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta es que tenemos 4 subsistemas en el sistema de la integración, ¿verdad? ¿Estamos con eso? Bien, más o menos entonces es una trayectoria así, a grosso modo, va muy rápido, ¿verdad? Bueno, ya efectivamente el SICA, que además recoge a toda la institucionalidad, no era solo la integración política. La ODECA era un organismo de cooperación regional, ¿verdad? El SICA es un sistema de integración que plantea institucionalidad, plantea desarrollo, plantea, va más allá, ¿verdad? De la ODECA, ¿cierto? Entonces, quizás lo interesante es que alguien podría haber dicho, de acuerdo digamos, a la trayectoria histórica, que de repente, ¿verdad? Si la ODECA había durado 20 años, del 52 al 72, alguien podría haber dicho, bueno, la entrada en funcionamiento del SICA, de repente, bueno, tuvimos 20 años, ¿verdad? O sea, hay 20 años, pero ahora, afortunadamente, ya estamos entrando del 1993 a 2013, ¿verdad? 20 años de SICA, ¿verdad? ¿Cierto? Ya cumplimos 20 años de SICA y no creo que vaya a colapsar, ¿verdad? O sea que ya pasó un poco la prueba del tiempo, por lo menos los 20 años, ¿verdad? Ya pasaron. Entonces, eso es interesante, es un aliciente, ¿verdad? Y además se está planteando reformas a la institucionalidad, etcétera, cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto. ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Preguntas? Por favor, ¿verdad? De nuevo, la dinámica, ¿verdad? Ojalá retomemos y superemos la dinámica del día de ayer. Preguntas, ¿verdad? Por favor, con toda confianza, esa es la idea. Comentarios, ¿verdad?
Luego, no sé, se recuerdan que habíamos hablado de algunos significados de la entrada en funcionamiento, es decir, cuando se condensa el proceso, es la síntesis, ¿verdad?, del proceso de Esquipulas para traer la paz, ¿verdad?, en Centroamérica, pero también hablar de desarrollo, de democracia, de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si la integración antes de la entrada en funcionamiento del SICA era una integración económica y los ministros de la integración, o sea, el máximo nivel político en la integración eran los ministros de economía, como ministros así se llamaban, ministros de la integración, viceministros de la integración, ¿verdad? Pero en el proceso de Esquipulas el timón pasa a la reunión de presidentes, o sea, las cumbres presidenciales, ¿verdad? Se empiezan a reunir los presidentes en el proceso de Esquipulas 1 o 2, ¿verdad? Y las generaciones de presidentes se han seguido reuniendo hasta la fecha, solo que hay incluso en un órgano del SICA que se llama la reunión de presidentes, ¿verdad? Formalmente, que es el órgano máximo del SICA, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Y entonces el timón pasa, ¿verdad?, de los ministros de Economía a la cumbre de presidentes, pero también a todos los foros, ¿verdad? El SICA abre un espacio para que cualquier foro político, o sea, cualquier consejo de ministros también se reúna, ¿verdad? Es decir, ministros de salud, de economía, de vivienda, y de hecho se reúnen, ¿verdad?, y toman decisiones. Entonces se amplía. Ahora, ministros de la integración son ministros de cualquier sector, ¿verdad? Cualquier sector puede ser ministros de la integración a su vez, ¿verdad? ¿Estamos? Y pues se proporcionan visión integral, se recuerda, crear los subsistemas. También en ese proceso, no necesariamente con la entrada en funcionamiento del SICA, ¿verdad?, pero ese proceso de Esquipulas da nacimiento al Parlacén, a la Corte Centroamericana de Justicia. Una de esas cosas comentamos ayer. Nace una nueva institucionalidad social y ambiental, se recuerda, la CCAD, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, encabeza un subsistema ambiental, y el Tratado de Integración Social, ¿verdad?, del 95 crea también el subsistema social, ¿verdad? Y también, entre otras cosas, se abre la participación a la sociedad civil. El protocolo de Tegucigalpa crea un órgano que se llama el Comité Consultivo, ¿verdad?, el CCCICA, que es el que habilita la participación de la sociedad civil organizada regionalmente, ¿verdad? No, es decir, una organización de sociedad civil nacional per se no puede participar en el CC, ¿verdad?, en el Comité Consultivo. Pero si hay 3 o más organizaciones de 3 países, pueden presentar su solicitud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces habilita. Ahora, ¿funciona esta participación de la sociedad civil? ¿Esta sociedad civil es tomada en cuenta o no? Ese es otro análisis, es parte de la evaluación que habrá que hacer, ¿verdad?, a estas alturas del partido, casi después de 20 años de entrada en funcionamiento del SICA. Seguramente esto es un aspecto importante a ser evaluado, ¿verdad? Entonces, para entender ese entramado, todas esas siglas famosas, ¿verdad?, es decir, un poco la idea es que estemos claros que el protocolo de Tegucigalpa plantea una estructura. Esto está planteado en el mismo protocolo, ¿verdad? Y entonces el mismo protocolo habla de él, Parlacén, y de sus funciones como un organismo asesor, ¿verdad?, de la reunión de presidentes, la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad?, etcétera, los consejos de ministros de cualquier ramo. O sea, aquí hay consejos de ministros sectoriales, intersectoriales, o también decíamos que pueden ser autoridades nacionales, no necesariamente se llaman ministros, o en algún tema hay ministros en país y en otros países no, pero en todo caso la máxima autoridad nacional es la que va al foro político. Al final esto es son foros de nivel ministerial, ¿verdad? Y poníamos algunos ejemplos. Luego está la Secretaría General del SICA, aunque ahora hay un organismo aquí que se llama el Comité Ejecutivo, ¿verdad? Es decir,
no es ahora, perdón, está planteado desde el mismo protocolo de Tegucigalpa, un comité ejecutivo que son como los representantes de los países en San Salvador, ¿verdad? Que tienen, y la verdad es que no funcionaba, pero ahora está adquiriendo algún protagonismo. Y vamos a ver eso también, vamos a ver cómo hay unos reglamento para la elección de ¿cómo se llama?, de titulares, ¿verdad?, que lo maneja el comité ejecutivo, ¿verdad? También hay un reglamento para las decisiones del SICA, que los vamos a ver rápidamente también, como parte de del material de hoy en la mañana, ¿verdad?, que vamos a examinar, porque es importante, vamos a ver algunos aspectos ahí. Entonces aquí ustedes pueden agregar el comité ejecutivo, luego está la Secretaría General, ¿no? ¿Se recuerdan? Decíamos que el secretario general del SIC es el único funcionario de la integración que es nombrado por la Cumbre de Presidentes y por lo tanto es el funcionario regional de mayor jerarquía. De ahí todos los demás titulares, no solo de CIECA, CCAD y de la CISCA, que son cabezas de subsistema, sino todos los demás titulares, ¿verdad?, de la integración, son nombrados por más o menos, ¿verdad?, su respectivo foro político. ¿Se recuerdan que también hay un problema que hablábamos ayer, que no hay una correspondencia en algunos casos entre el foro político y la naturaleza sustantiva o de competencias técnicas del organismo, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, el ICAP, ¿verdad?, viene desde 52, cuando se llamaba ESAPAC, la Escuela Superior de Administración Pública de América Central, que fue un proyecto de Naciones Unidas que creó ese organismo, pero con anuencia, como un organismo intergubernamental. Luego en el 61 ingresa a Panamá a ESAPAC, pero se transforma en lo que hoy se conoce como ICAP, ¿no?, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, con sede en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hablábamos, ¿verdad?, que el foro político porque venía de esa integración económica. La Junta General se llama el foro político del ICAP, son los ministros de Economía, ¿verdad? Entonces se reúnen cada 14 o 16 años para poner en su agenda, es decir, el Consejo de Ministros, el COMIECO, se reúne con frecuencia, pero para poner en su agenda al ICAP y atender al ICAP es cada 14 o 16 años, ¿verdad? O sea, no les importa, ¿verdad? Entonces, ahí hay una no correspondencia entre el foro político y la institución, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que habrá que revisar en una reforma institucional, ¿verdad? Es decir, la pregunta ahí es cómo hacemos corresponder al foro político con la naturaleza técnica de la institución, ¿verdad? Porque por otro lado también les comentaba, ¿verdad?, que hay instituciones como CEPREDENAC donde las protecciones civiles están más que identificadas con su organismo, ¿verdad?, aman a su organismo regional, ¿verdad?, en este caso a CEPREDENAC, y se reúnen y le exigen, y etcétera, están absolutamente pendientes, ¿verdad?, a los países, ¿verdad?, a diferencia de cada 14 años, ¿verdad?, que uno revise incluso quién está de titular en ese organismo, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia en eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Parte de la dinamización, ¿verdad?, tiene que ver con esto. Entonces, más o menos esa es la idea. El entramado institucional lo podemos comprender a partir de esto, ¿verdad? O sea, una división entre órganos, de los cuales la cumbre, aunque el protocolo se llama reunión de presidentes, pero más conocida como la cumbre de presidentes, ¿verdad?, como el máximo órgano del SIC regional, ¿verdad?, los consejos de ministros o de autoridades nacionales, llámese como se llame, ¿verdad?, Junta General, Consejo de Representantes, etcétera, ¿verdad?, o consejos de ministros, ¿verdad?, COMIECO, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, etcétera. El Comité Ejecutivo, la Secretaría General, los subsistemas y el resto de la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la forma de entender el sistema, porque de hecho así es la estructura institucional, ¿verdad?
¿Algún comentario con respecto a esto? Estamos repasando, ¿verdad? Sí, compañera, por favor. Sí. Ajá. En ese sentido, gracias. Como mencionaba, usted mencionó la participación de la sociedad civil organizada. En ese sentido, quisiera saber quiénes participan en el CCCICA y cuál ha sido su papel o su intervención en el proceso de integración desde su creación. Gracias. Con mucho gusto. Dos preguntas. La primera es, se la respondo porque está aquí en las láminas, ¿verdad? Que preparé. Más adelante, entonces aquí, Comité Consultivo del SICA, está integrado por organizaciones de productores y de servicios, ¿verdad? Entonces ahí tiene usted a SOCODE, pequeños caficultores, Confepesca, Fecabolsa, Uprocafé, ¿verdad? Tiene organizaciones del sector laboral, o sea, las centrales sindicales organizadas regionalmente, la CCT, CONCATEC, CONCENTRA y CSACC, ¿verdad? Corresponden a diferentes líneas ideológicas, ¿verdad? Ahí unos hablan de rojo, azul, blanco, ¿verdad? Todo eso. Las cámaras empresariales, las FECAS, ¿verdad? Todas son FECAS ahí, excepto FEDEPRICAP, FECATRANS de transporte, CAMCO de las cámaras de comercio, FECATUR, las cámaras de turismo, FECAICA de cámaras y asociaciones industriales y FEDEPRICAP, que es como el equivalente de los CACIF, ¿verdad? ¿Okay? Además, están las organizaciones del sector académico. Entonces está SUCA, el decano de la regionalidad centroamericana, que es de las universidades estatales, SUCA, ¿verdad? Pero además se creó en los años 90 UPRICA, que tiene su sede en San Salvador, me parece todavía, que es la de universidades privadas de Centroamérica, y CEPUCA, que es una confederación de entidades profesionales universitarias de Centroamérica, es como las federaciones de colegios profesionales, ¿verdad? Luego tenemos organizaciones de grupos poblacionales como indígena, el SICA, solo que con C. ¿Se dan cuenta? Hay el SICA sistema, pero hay un SICA con C, que es el Consejo Indígena de Centroamérica. FEREPRODIS, que es una red pro personas con discapacidad. El FEMIC, que es un foro de mujeres. FUNDEUCA, que es de órganos de defensa de derechos humanos. ONECA, que es la organización de negra centroamericana, ¿verdad? Tenemos indígenas, afros, digamos, ¿verdad? Y tenemos organizaciones del sector descentralizado, FEMICA, que es la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano. FEMICA quedó en el Consejo Consultivo porque era efectivamente una federación de municipios. FEMICA hoy día es una ONG, ¿verdad? Entonces no sé si pertenece o no, la verdad no sé. Esos son los que pertenecen al Comité Consultivo. Primera pregunta. De ahí la segunda era si esto funciona o no, algo así, ¿verdad? Yo creo que en el momento vamos a tocar el reglamento, ¿verdad? Yo les traigo ahí el reglamento para la toma de decisiones, ¿verdad? Del SICA, o sea, de la integración. Y efectivamente habría que ver si en ese reglamento aparece el comité consultivo. Es decir, ¿cuál es la idea de esto? Que formalmente, pero ese es un debate que viene desde los años 90, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacemos que la sociedad civil efectivamente participe en las decisiones? Entonces es algo que lo vamos a discutir y a tratar de responder en la mañana, más adelante, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Por favor.
Yo simplemente ampliarles un poquito. En el tema del CCCICA, de lo que yo estoy enterada, doctor, es que también hay un capítulo, digamos, o sea, la sociedad civil está representada en el capítulo nacional, digamos, aquí en Guatemala se le llama capítulo Guatemala CCCICA, ¿verdad? Cada país centroamericano se supone que tiene su capítulo, ¿verdad?, donde está representada la sociedad civil. En el caso de Guatemala hay un directorio que se reúne periódicamente, ¿verdad?, donde están representados estas organizaciones que ustedes ven ahí, ¿verdad? Y ahorita actualmente el directorio está presidido por el doctor Alfonso Fuentes Soria. Solo para que estuvieran ustedes enterados, el proyecto también está queriendo promover, ¿verdad?, de que las organizaciones civiles realmente tengan una mayor participación en el proceso de integración y que los otros capítulos de los países centroamericanos también se movilicen y estén entre ellos mismos, o sea, entre los países centroamericanos, mejor coordinados. Fantástico, gracias por la aclaración. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bien, básicamente eso es la idea. Después ahí está tenemos, ¿verdad?, la institucionalidad, secretarías, instituciones especializadas, ¿verdad? En estos casos hay algunas secretarías o instituciones ad hoc que se llaman, ¿verdad?, porque se recuerdan que hablábamos de que la organización internacional, ¿verdad?, básicamente tiene foros políticos, ¿verdad?, se recuerdan, tratados o convenios que las crean, sedes físicas, cuotas de sostenimiento y funcionariado regional. Ya de eso también hablábamos, solo lo estamos así refrescando rápidamente. Pero en el caso de la institucionalidad regional hay organizaciones que no tienen necesariamente todo esto, ¿verdad? Es decir, un foro político sí, obviamente, ¿verdad? Si, por ejemplo, los procuradores de derechos humanos, ombudsman o defensores del pueblo, según se llama en cada país, deciden reunirse, lo pueden hacer en el marco del SICA, ¿verdad? Lo pueden hacer. Nada se los impide, o sea, el tratado, el protocolo de Tegucigalpa les permite, y de hecho se hace así. Entonces, alguna secretaría ya existente les puede proveer el servicio de secretaría, ¿verdad? Digamos, la SGCICA podría ser, o la CIECA si es un tema más económico, la CCAD si es un… O sea, ellos podrían proveer el registro de actas, ¿verdad?, necesarias. Estos foros políticos, ¿verdad?, aunque no tengan tratado, convenio, sede física, cuota, ¿verdad?, pueden efectivamente tomar decisiones y darle seguimiento a sus decisiones, ¿verdad?, en el marco del SICA. O sea, se dan cuenta pues que el SICA va también mucho más allá, ¿verdad?, de ser solamente una estructura institucional, con lo que ya había. Yo creo que el SICA también le da cabida a futuros foros políticos que deseen reunirse, ¿verdad? Por ejemplo, los organismos de control, ¿verdad?, que son las llamadas contralorías del Estado, ¿verdad? Los contralores también pueden reunirse y no necesitan crear un tratado convenio o hacer una sede física, porque eso ya no se aprueba hoy día. Es decir, un tratado convenio lo podrían intentar, ¿cómo se llama?, firmar, ¿verdad?, signar, pero el tratado convenio después tiene que ser ratificado en los organismos legislativos, ¿verdad? Y hoy día ya no se crea nueva institucionalidad regional, ¿verdad? Ya no, es decir, es muy difícil que se apruebe. Entonces, foros políticos sí pueden funcionar, ¿verdad? Y el SICA, interesantemente, abre el espacio para que eso pueda suceder, sin necesidad de crear, ¿verdad? Porque los países con alguna buena dosis de razón dicen, no, ya estar pasando más tratados, convenios, ¿verdad?, estar buscando sedes físicas, un país, ¿verdad?, y sobre todo cuotas de sostenimiento, ya lo piensan dos veces, ¿verdad?
Pero el SICA permite efectivamente eso, ¿verdad? Y de hecho se hace. Entonces, es interesante mencionarlo, ¿no? ¿Se recuerdan también ayer habíamos trabajado algunas preguntas guía? Ya no vamos entonces a entrar por ahí. Entonces, la idea, es decir, antes de entrar a los nuevos temas que traemos para la sesión de la mañana, quisiera saber si hay algo ahí que haya quedado con respecto a las preguntas, no solo estas, sino muchas que trabajamos, ¿verdad?, durante el transcurso del día. Igual, si alguien también quiere comentar con respecto a la presentación de los compañeros de SIECA, podemos poner alguna lámina ahí, ¿verdad? Ahí está, recuérdense que ahí tenemos la presentación y con todo gusto podríamos hacer algún comentario sobre la presentación de la integración económica, ¿verdad? Entonces, dejamos ahí un espacio, unos 5 minutitos si quieren, para terminar, como diríamos, de recapitular lo que vimos ayer y incluyendo lo de la integración económica. ¿Comentarios, por favor? Muchas gracias. Buenos días, solo una pregunta. Me gustaría conocer el papel de los organismos internacionales y los países observadores dentro del sistema de integración centroamericana. Más o menos, pues, ¿cuál sería la importancia? Si tienen alguna posibilidad de tomar decisiones o solo observan el proceso. Y en materia de organismos internacionales, si todas estas preguntas se lleva a ese nivel, o cómo está la situación actual de los países observadores y organismos internacionales dentro del SICA. Bien, las dos preguntas, ¿verdad? El papel de los observadores, efectivamente hay miembros extrarregionales. Recordemos que ayer hablábamos de integración de 5, integración de 6, integración de 7, integración de 8, dependiendo de qué países miembros tiene cada organismo. Entonces veíamos que incluso a nivel del SICA, cuando hacemos ese recuento, hay también un medio relajo ahí, ¿verdad? Porque hay organismos que tienen 5 países, los 5 miembros originales, o sea, de Guatemala a Costa Rica. Hay otros organismos que incluyen a Panamá o están incluyendo recientemente a Panamá. Hay organismos que incluyen a Belice, son 7, y también hablábamos de la integración de la República Dominicana, ¿verdad?, que también participa en algunos activamente, y algunos países que no participan en algún organismo también, ¿verdad?, como Costa Rica en el caso del Parlacén, ¿verdad?, Panamá que sí participa en el Parlacén y Costa Rica que no. ¿Qué más? Hablábamos también que, por ejemplo, OIRSA, la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, incluye a México. México es signatario. Entonces, estamos también integrados a México en un organismo de tal naturaleza, muy específico, ¿verdad? Bien, hasta ahí. Entonces, como en cualquier organización internacional, solo los países miembros tienen voto, si es que se llega al voto, ¿verdad? Porque muchas veces la toma de decisiones se toma por consenso, que es lo deseable, ¿verdad? Pero si no hay acuerdos, pueden recurrir a un mecanismo de voto, o incluso en el caso de la integración centroamericana, tenemos un organismo donde hay unanimidad, que es el caso del nombramiento del director de ICAP. Fíjense ustedes, tenemos unanimidad, es el único caso en toda la integración. ¿Sabe cuál es la diferencia entre unanimidad, mayoría y consenso, verdad? Como mecanismo de toma de decisión, ¿verdad? Digamos, unanimidad quiere decir que uno o todos están de acuerdo, pero con uno que esté en desacuerdo tiene derecho de veto sobre los demás, ¿verdad? Entonces eso es terrible, porque solo existe en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Ok?
Pero no, para nombrar el director de ICAP tienen que estar de acuerdo los 6 países, y con uno que no esté de acuerdo. Entonces también en parte, no solo que los ministros de Economía cada 14 o 16 años ponen en la agenda al ICAP, sino que además elegir el director es casi imposible por ese mecanismo que tienen, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que yo quiero decir es que solo los países miembros tienen voto en las decisiones, o voto o consenso, lo que sea, ¿verdad? Solamente. Observadores es un estatus de observador, ¿verdad? O sea, puede opinar, puede hablar, pero no puede decidir, ¿verdad? Entonces, no sé si eso explica. Eso se aplica de igual manera aquí y en el ASEAN, en la OEA, en la ONU, en todos lados, ¿verdad? O sea, solo los países miembros tienen voto. ¿Ok? No sé si eso responde socios, hay una figura de socios extrarregionales, ¿verdad? Por ejemplo, en el BCE, ¿verdad? Argentina, hay otros países que se llaman socios extrarregionales. Como tales, igual, pueden tener obligaciones, por ejemplo, incluso cuotas, ¿verdad? Pero no voto, ¿verdad? O sea, decisión no tienen en ningún caso. Y es lo correcto, pues, ¿verdad? No, es decir, si mi estatus es de observador o de socio extrarregional, etcétera, pues yo tengo que respetar que los países miembros de pleno derecho son los que conducen su organismo, y yo pues contribuyo, acompaño, pongo plata incluso, ¿no? Cooperación, etcétera, pero no necesariamente estoy involucrado en la toma de decisiones, ¿verdad? Sí, bajado. Solo ahondar un poquito en eso. Con la cuestión de eso de los observadores, en el caso de las Naciones Unidas, por ejemplo, ahí hay 2 grupos de países observadores. Los observadores permanentes, que hasta hace como unos 10 años fueron la Confederación Suiza y la Santa Sede. Estos eran observadores permanentes. ¿Por qué? Porque son estados legalmente constituidos como tales y reconocidos como tales, son sujetos de derecho internacional, y como en su calidad de observadores permanentes se les da derecho a voz, no derecho a voto. En algunas, como Naciones Unidas es un sistema bastante grande, entonces en algunos organismos de las Naciones Unidas, la Santa Sede es miembro pleno, no es observador permanente, sino que es miembro pleno. Por ejemplo, en la energía atómica y en una serie de organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas, la Santa Sede es miembro pleno y ahí tiene derecho a votar. La Santa Sede y Suiza argumentaban para su calidad de observadores permanentes el hecho de que poder tener voz, poderse expresar ante la comunidad internacional, pero no poder participar en la toma de decisiones, es decir, en las votaciones, porque en Naciones Unidas sí hay votaciones, definitivamente. Entonces, ¿por qué no querer participar en las votaciones? Por una sencilla razón. Suiza, para no perder su condición de neutralidad, porque al participar uno en una votación, ya vote uno que sí, ya vote uno que no, se está poniendo de un lado determinado de la balanza. Entonces, con eso uno está dejando de ser totalmente neutral. Entonces, para no romper con esa neutralidad, Suiza, hasta ahora que ya es miembro pleno, y no observador permanente, sino que ya es miembro pleno de la organización. En el caso de la Santa Sede, yo no creo que la Santa Sede nunca vaya a solicitar su ingreso como miembro pleno. No porque no cumpla con los requisitos, porque la Carta pone como requisitos para ser miembro pleno de las Naciones Unidas, ser un Estado amante de la paz, tener las condiciones para poder participar y tener los medios financieros para poder pagar las cuotas. Es decir, la Iglesia no tiene ese tipo de problemas. Pero lo que pasa es que la figura de Santa Sede involucra mucho más allá de una fe. Y entonces mal haría sinceramente la Iglesia, por ejemplo, en entrar a tomar decisiones. Pero es que en temas muy especializados como la familia y todo eso, ellos van y se lanzan con unos discursos y unas diatribas, pero hasta ahí nada más. Entonces yo me imagino, porque realmente no conozco, digamos, en Naciones Unidas, cuando Suiza se volvió miembro pleno, no sé, hace como unos 10 años o por ahí, quedó únicamente la Santa Sede, hasta el año pasado, cuando Palestina fue reconocida como observador permanente.
Entonces siguen siendo dos observadores permanentes, la Santa Sede y la OLP, o como se llame. Pero el resto de los demás, que ahí está la OEA, está cualquier cantidad de gente, están sentados como observadores y solo llegan a eso, a mirar y no a otra cosa. Estos no pueden ni votar, ni opinar, ni a decir de qué color está el día. Llegan a sentarse ahí, a ver qué es lo que pasa y párenle de contar. Entonces yo me imagino, sí, porque no conozco cómo funciona esto, porque esto con todo ese montón de organismos y de grupitos que tiene, la verdad es que es medio raro el cuento, pero la lógica me manda a pensar que han traspolado de las Naciones Unidas el modelito, de tal manera que Taiwán, porque entiendo que la Santa Sede es el último estado en haber ingresado como observador al sistema centroamericano de integración. Entonces, así como él, España y México y Colombia y otros de estos que no tienen obligaciones con respecto. Si alguno quiere hacer donaciones, como es el caso de los chinos, esa es harina de otro costal. Pero, es decir, aquello de que su calidad de observadores les lleve a tener obligaciones, nada que ver. Si se les da un estatus de observador, ¿por qué? Porque a ellos les interesa mantener como que un conocimiento o darle un seguimiento muy de cerca a una organización determinada. En el caso de las Naciones Unidas, pues obviamente a todo aquello, y en el caso de esto, pues obviamente el sistema de la integración. Pero entonces yo, o sea, con base en cómo funciona en Naciones Unidas, que allá sí sé cómo funciona, esto lo desconozco, pero me imagino que es una transpolación de una situación al otro sistema. Claro que sí, gracias por la ampliación. Sí, en el caso de los observadores en el sistema sí es esa figura, ¿verdad? O sea, por ejemplo, República Dominicana, Panamá o Argentina, en el caso de observadores, ¿verdad? Entonces ahí no hay obligación, pero me parece que en el caso de los socios extrarregionales, en el BESI, sí hay alguna obligación. Sí, correcto. Exacto, o sea, entonces como tenemos observadores, que ese es el exacto calco de la figura de Naciones Unidas, ¿verdad? O sea, ahí no hay obligación, solo observación, voz, pero no voto, ¿verdad? Eso, sí. Exacto, así es. Sí. Exacto. Así es. Entonces, sí, por eso tenemos esas dos figuras, ¿verdad? Observadores y socios extrarregionales en el BESI, ¿verdad? Okay. Bien, ¿alguna otra? Estamos todavía en la parte de preguntas y respuestas, ¿va? Con respecto, digamos, a recapitular lo de ayer. Repito, incluso si ustedes quieren hacer algún comentario sobre la presentación de los compañeros de SIECA, quieren referirse a alguna lámina ahí, la podemos poner, ¿verdad? También, si así ustedes lo desean, para dejar. Sí, compañera, por favor. Una pregunta, dentro de la estructura que acabamos de ver del SICAS, ¿se puede llegar a crear en algún momento otro subsistema? ¿Eso se puede llegar a crear o no? Muy buena. Es la pregunta del millón. No, yo creería que sí, se puede buscar seguramente el mecanismo, pero ¿cuál subsistema sería? Primero, ¿verdad? Si realmente es subsistema, porque ya veíamos, por ejemplo, si un foro político decide reunirse, a lo mejor con el tiempo podría llegar a conformar un subsistema, pero ¿cuál? No sé, no estoy tan seguro de la necesidad, ¿verdad? Digamos, ahorita, es decir, en el actual diseño, tenemos un subsistema político con que digamos lo coordina la SGSICA y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Un subsistema económico con la SIECA y cuyo foro político es los ministros de Economía. Y también hay consejos intersectoriales de ministros, ¿verdad? O sea, en el caso de lo social está CISCA,
C, que es el Consejo de Integración Social, donde asisten los llamados ministros CISCA, ¿verdad? Ahí hay un problema de funcionamiento, porque, digamos, de un país al CISCA, el ministro CISCA es un maestro, en el otro es un médico, en el otro país es un ingeniero, entonces cada uno llevando su agenda, creo que es un poco difícil que se pongan de acuerdo. Pero eso ya es una cuestión del diseño del tratado de integración, ¿verdad? O sea, me refiero, pues, en un caso llega el ministro de Educación, el ministro de Salud, etcétera. Entonces, a veces puede ser sería interesante, yo no sé qué tantas resoluciones hace el CISCA, y en el caso ambiental, la CCAD, ¿verdad? El Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo, es el que organiza. Entonces, por ejemplo, en el lado ambiental tenemos solamente 3 instituciones, ¿verdad? La CRRH, que es la Comisión Regional de Recursos Hidráulicos, ya ven, no se me han olvidado todavía las siglas, y el CEPRENAC y CCAD, ¿verdad? En el lado económico, pues ahí sí estaba COSESNA, Comtelca, la CIECA, y ahí sí está el montón, el BESI incluso, ¿verdad? En el caso del CISCA, pues están algunas como la SEC, ¿verdad? Que es el Consejo Educativo y Cultural Centroamericano, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay un desbalance entre los sistemas, eso sí, ¿verdad? Tenemos un sistema económico gigantesco, mientras que los otros 3 subsistemas son más delgaditos y menos pesaditos, ¿verdad? Pero existen, es decir, lo que hace al final es el equilibrio político, ¿verdad? Al final en un sistema de integración habrán países más pequeños, más grandes, pero todos tienen igualdad, ¿verdad? Ese es un principio de bloque, ¿verdad? Cuando conformo un bloque. Pero regresando, no sé cuál subsistema podría ser, ¿verdad? No sé. Es decir, algo que no quepa dentro de lo político, lo económico, lo social y lo ambiental, o lo social cultural, ¿verdad? Que son como, o sea, no sé, ¿verdad? Es una opinión personal, pero las dimensiones del desarrollo son la política institucional, ¿verdad? Institucionalidad, la ambiental, la social cultural y la económica. No sé de alguna otra dimensión, pero si lo hubiera en su momento, yo creo que podría plantearse, ¿verdad? Seguramente que habrá que hacer un tratado, o sea, para crear un nuevo subsistema también habrá que hacer un tratado de ese subsistema, siempre supeditado al protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Pero no sé, ¿o tiene usted en mente algún subsistema? ¿Se le ocurre algún subsistema? Si está haciendo la pregunta es porque por ahí algo, y de repente tiene sentido, no sé, yo no quiero juzgar. ¿Algún subsistema? ¿Tiene usted en mente alguno? No. Entonces, no sé, hasta el momento creo que la Comisión de Seguridad entra dentro del subsistema político, pero sí existe una iniciativa de formar una Secretaría de Seguridad, porque hay muchísimas entidades que están manejando el tema de seguridad y yo creo que la misma necesidad que hay ahorita actualmente en la región, ¿verdad? Estaba viendo la necesidad de que haya ya, no sea una comisión de seguridad que reúne ahorita ministros de seguridad, de gobernación, defensa y de relaciones exteriores, sino que elevarla ya a un nivel de secretaría, ¿verdad? No sé cuál es su opinión respecto a elevar una secretaría a esta comisión. Sí, no, está bien. Nosotros de hecho, ya en la integración regional, secretarías hay bastantes. Por ejemplo, acá, me parece que acá, estas son secretarías, ¿verdad? O sea, una secretaría más no afecta, puede ser positivo, ¿verdad? Sobre todo para el tema de seguridad, que es un tema prioritario, ¿verdad? Ahorita en la mente de los presidentes, creo que los 2 temas más álgidos, no los únicos, ¿verdad? En la agenda, pero sí los más
fuertes ahorita es seguridad y el tema de gestión de riesgo, ¿verdad? Por eso es que se avanzó mucho en la PCGIR, en la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo, ¿verdad? Y pues ahora se está tratando de avanzar ya no solo en la Estrategia Regional de Seguridad, en la Comisión Regional de Seguridad, sino efectivamente ahora se está hablando de una secretaría, que puede pasar a engrosar perfectamente la lista de secretarías. Yo no veo ningún problema. Y de repente, pues sí habría que hacer un tratado, no sé cómo están, desconozco la estrategia que están siguiendo, pero sí, de repente, para crear una secretaría que sea fuerte, ¿verdad? Tal vez sí se necesitaría un tratado. Aunque ya existe el Tratado Marco de Seguridad Regional, no sé si de ahí se puede jalar esa secretaría, no lo sé. La verdad es que desconozco, pero ustedes van a tener mañana una plática con el doctor Alemán, donde él les va a comentar y ustedes ya le pueden hacer las preguntas con más propiedad, ¿verdad? Por supuesto. ¿Un otro comentario? Ahora, si el tema de la seguridad, amarrándolo con la pregunta acá de la compañera, ¿eso podría ser un nuevo subsistema? No lo sé, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Pero, pues yo creo que se podría ser un subsistema es decir, una secretaría del subsistema político, ¿verdad? Seguramente. Sí. Lo consideran como un subsistema de seguridad, pero no es así. O sea, entra dentro del subsistema político. Y con respecto a la secretaría, ajá, sí. Y, o sea, desde el punto de vista del SICA es un subsistema, entra dentro del subsistema político. Y en cuanto a la Secretaría de Seguridad Democrática, si bien es cierto que sí se puede crear, pero hay ciertas cuestiones que se tienen que analizar previo a su creación, ¿verdad? Porque el Tratado Marco de Seguridad Democrática establece que la Secretaría para la Comisión de Seguridad es la Secretaría General del SICA. Entonces, desde ese momento habría que hacer una reforma al Tratado Marco para poder crear la Secretaría de Seguridad Democrática. Y que obviamente vamos a tener el privilegio que sea Guatemala la sede de la Secretaría. Sí, ajá, que me imagino que eso nos lo van a explicar el día de mañana. Claro, seguramente sí. Y cuánto se va a pagar de cuotas, etcétera, etcétera. Todo eso son los arreglos políticos e institucionales, ¿verdad?, que se debe decidir a nivel del área de la región centroamericana, ¿verdad? Correcto. Muy bien, gracias por la aclaración. ¿Hay algún otro comentario? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Se aceptan, ¿verdad? Todavía tenemos 5 minutos, ¿verdad?, antes del café, de salir al receso. Sí, gracias. Yo no sé, veo que está ahí la Fundeuca, que es con relación a la Fundación de los Derechos Humanos, o Defensoría de Derechos Humanos. No sé si dentro de esa subcomisión que planteaba aquí Fabi, podría existir también una subcomisión enfocada en los derechos de los migrantes, porque no sé si esta aparece, pero no la he visto, o si existe. Tengo entendido que en Parlacén en su momento ha hecho esfuerzos, pocos o muchos, no sé, por el tema, pero sería bueno, pienso, que existiera alguna, tomando en cuenta la problemática también migratoria dentro de la región, de migrantes de tránsito o migrantes que quedan residiéndose en algún país de Centroamérica, podría verse la manera de que pudiera existir una subcomisión, pero que realmente fuera vinculante y no se quedara solamente en papel. Gracias. Interesante la pregunta, ¿verdad?, y el comentario. Sí, efectivamente, eso tiene una… bueno, lo voy a tratar de responder en parte con hechos y en parte con opinión, ¿verdad? También le voy a dar mi opinión al respecto.
Sí, efectivamente, como yo creo que comentaba, de repente los procuradores, ombudsman o defensores del pueblo, según se llama en los diferentes países, ¿verdad?, se han reunido, ¿verdad? Y se hacen reuniones periódicamente a nivel regional. O sea, hay de hecho por ahí algún foro político con respecto a eso. Pero efectivamente no cuenta con un tratado, un convenio, ¿verdad? No cuenta con una sede física, sino en estos casos, como son secretarías ad hoc, ¿verdad?, se van rotando, ¿verdad?, la sede. Tienen una sede rotativa, es decir, quien hace la conferencia semestral o anual del foro político, pues ese se queda durante 6 meses o un año con la sede, ¿verdad? Un poco así funcionan, ¿verdad? Y no tienen cuota, etcétera, etcétera, ¿verdad? De repente tienen algunos proyectos por ahí, coyunturales, pero en general, no estoy diciendo solo el caso de los ombudsman, procuradores, ¿verdad? En muchos casos se da así, ¿verdad? Las autoridades de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los contralores, varias instancias que se reúnen. Ahora, eso por un lado. Ahora, la competencia migratoria, la competencia a nivel nacional, la tienen las direcciones de migración, ¿verdad? Ese es un tema, ¿verdad? Ese es un punto que para bien o para mal la tienen, esa es la competencia. Ahora bien, mi opinión, ¿verdad?, la OCAM, o sea, de hecho hay una instancia que se llama OCAM, ¿verdad?, que es la organización de directores de migración. Esa existe y funciona y se reúne, etcétera, 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 ¿verdad? Es más, para los temas CA3, CA4, ¿verdad?, ellos son los protagonistas, ¿verdad?, los que le garantizan que usted con su DPI pueda viajar sin visa y sin pasaporte, incluso solo con su DPI o antes su cédula de vecindad. Usted puede viajar hasta Nicaragua. O sea, hay una libre movilidad de personas, que eso es importante y fundamental para un proceso de integración, ¿verdad? O sea, libre movilidad de personas. Y de bienes, ¿verdad? Que ya vimos que, por ejemplo, FECATRAN, o sea, la Federación Centroamericana de Transporte, se quejan, ¿verdad? Dice que nosotros como región somos los más ineficientes del mundo para el transporte de mercancías. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Hay 1000 camiones en una aduana, ¿verdad?, esperando hacer trámite, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que revisar. Ahora bien, ¿la OCAM se ocupa de la estrategia migratoria o solo es una función más operativa de vigilancia fronteriza, ¿verdad? Yo creo que es esto último, ¿verdad? Aunque han habido periodos donde la OCAM ha tenido como más lucidez, ¿verdad? Ha tenido más lucidez. Y porque el tema migratorio es un tema estratégico. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ustedes aquí lo entienden más estratégico, mucho más estratégico que las direcciones de migración, ¿verdad? Entonces las direcciones de migración, con todo respeto, pero es que estamos haciendo un análisis crítico, ¿verdad? Y de eso se trata. Con todo respeto, pero todavía tienen una concepción de guardar fronteras, un poco medieval, ¿verdad?, un poco de siglos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque así fueron diseñadas, no han tenido un esfuerzo serio de modernización, ¿verdad? Entonces ellos ven el tema migratorio como un tema operativo, ¿verdad?, de poner sellos para que pase la persona o de negar o pase o no pase una frontera. Son guardafronteras, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad?, en otros países las direcciones de migración se han modernizado al punto que ven ya el tema migratorio como un tema estratégico y de desarrollo, vinculado al desarrollo, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Yo creo que mi comentario también le va dando pie a una posible solución, ¿verdad? Es decir, trabajemos en la modernización de las direcciones de migración. Miren, dejemos de ver cuando los directores de migración los invitan a Washington, ¿verdad? Entonces regresan felices, ¿va? Miren, es que conseguí computadoras para la frontera. Eso no es estratégico, ¿me entiendes? O sea, y regresan felices porque les donaron 3 computadoras para ponerlas en una frontera para controlar el paso de migrantes.
Eso no es estratégico, ¿verdad? Eso no es estratégico. Lo estratégico en materia migratoria es vincular el proceso migratorio al desarrollo, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces los directores de migración podrían estar capacitados para que cuando los inviten a los Estados Unidos negociemos desarrollo a cambio de controles fronterizos, ¿verdad? En otra posición, negociemos, ¿verdad? ¿Por qué se van los migrantes para allá? ¿Por qué expulsamos? ¿Por qué en Guatemala somos un país expulsor de migrantes? Somos expulsores. ¿Por qué? Por falta de oportunidades, por falta de desarrollo. Entonces un poco el tema es cómo vinculamos el desarrollo. Negociemos desarrollo. Bueno, señores, si ustedes no quieren que nuestros migrantes centroamericanos se vayan para los Estados Unidos, entonces ayúdennos más, acompáñennos, hagan un esfuercito un poco más allá para que logremos desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya tal vez estableciendo una negociación un poquito más estratégica. No sé, esa es mi opinión, ¿verdad? Ok. Un último, bueno, ya nos pasamos. Ah, bueno, perfecto. La última, antes de salir al... Gracias, buenos días. No sé si me podría comentar algo sobre los foros. Yo he escuchado que existen, por ejemplo, el foro SICA Japón. ¿En qué consisten? ¿Cómo funcionan? Algo para entenderlo mejor. Bueno, ese es un tema de cooperación, ¿verdad? Es decir, los foros son foros de cooperación, todos, sea el de Japón, ¿verdad? Centroamérica, Japón, Centroamérica, Taiwán, Centroamérica, México, que antes se llamaba Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? O Centroamérica, Unión Europea, son foros de cooperación, básicamente, ¿verdad? Tenemos que entender la cooperación conceptualmente como algo político, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? O sea, ¿por qué la cooperación es política? Porque la aprueba un parlamento del país donante, ¿verdad? O sea, en un país donante hay lo que le llaman un libro blanco de política exterior, ¿cierto? El white paper, ¿verdad? Entonces en la última página de esos famosos libros blancos aparece lo que es la cooperación. En la última o en las últimas 2 o 3 páginas, ¿verdad? Depende. Aparece ahí lo que un parlamento aprueba. Entonces, ojo, ¿verdad? El país donante tiene prioridades políticas, ¿verdad? El parlamento de ese país puede decidir que este año, porque lo aprueban presupuestariamente, ¿verdad? Entonces dice, bueno, nosotros vamos a apoyar mujer, vamos a apoyar género, vamos a apoyar protección ambiental, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos foros de cooperación, sea bilaterales o multilaterales, como es en el caso, bueno, un multilateral con un país directamente, como en Japón, o con la Unión Europea, que sería bilateral, ¿verdad? Entonces, pero en cualquier caso, eso es lo que predomina, ¿verdad? Criterios que nosotros de antemano, como recipientes de la cooperación, tenemos que saber, ¿verdad?, cuáles son las prioridades. No le vamos a pedir B a quien políticamente quiere apoyar en A, ¿verdad? Eso es importante. Luego, un tema todavía más estratégico y más filosófico con respecto a la cooperación es que la cooperación teóricamente ya se debería haber acabado. Cuando empezó, ¿verdad?, ¿cómo se llama? En 1961, que se planteó los países OCDE, ¿verdad?, la cooperación para el desarrollo cuando nace, y se comprometieron a poner el 0.5% de su PIB para ayuda a los países al desarrollo. Se esperaba que cuando llegáramos al año 2000, todos los países subdesarrollados hubiesen alcanzado el desarrollo y en consecuencia ya no iba a haber necesidad de cooperación para el desarrollo, ¿verdad? Pero resulta que lejos, muy lejos, ¿verdad?, de ese ideal, de ese tema, eso no se ha logrado, ¿verdad? Entonces seguimos esas relaciones de dependencia, en parte se crearon burocracias,
El 2005, la Declaración de París trata también de arreglar ese tema. En fin, yo no quiero meterme mucho en el rollo de la cooperación, pero cuando regresemos de repente lo podemos profundizar, ¿verdad? Y creo que hay un tema ahí donde ustedes van a tocar algo de eso. Pero entonces, yo eso es lo que quisiera comentarle, ¿verdad? Un poco por ahí. Pero son efectivamente foros de cooperación. Entonces se presentan proyectos, pero importante es que tienen una naturaleza política, ¿verdad? Política. Nosotros ya la confección técnica, la expresión técnica de la cooperación es el proyecto, y nosotros a veces tenemos tal vez la idea de que la cooperación es técnica, ¿verdad? No, pero es política. Y parte de todavía aquellos esquemas que yo no sé, a veces oigo y sinceramente no muy entiendo, países amigos, no sé si hay países enemigos, ¿verdad? En fin, pero un poco por ahí va la cosa, ¿verdad?